Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que de verdad, estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a resonar. Hoy vamos a desmenuzar algo que ha dado mucho de qué hablar, y es que vamos a hablar de Afra, vamos a revelarles todo sobre una situación que ha dado un giro de 180 grados en su relación, y todo gracias a una verdura de Mert. Si han leído bien, una verdura. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero créanme, la historia detrás de esto es fascinante y nos enseña mucho sobre las dinámicas de pareja, la comunicación y a veces, esas pequeñas cosas que pueden cambiarlo todo. Así que prepárense para una dosis de drama, revelaciones y, por qué no, un poco de humor. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Vamos a empezar. Bueno, para ponernos en contexto, Afra y Mert parecían ser una pareja idílica, de esas que ves en las redes sociales y piensas, wow, qué suerte tienen. Siempre sonriendo, viajando, mostrando ese amor que parecía inquebrantable. Pero como suele pasar, detrás de esas fachadas perfectas a veces se esconden realidades mucho más complejas. Y es que aunque las relaciones a distancia pueden funcionar maravillosamente, también presentan sus propios desafíos. La falta de contacto físico, la confianza, los malentendidos que surgen por la comunicación a través de pantallas, son muchos factores que pueden poner a prueba a cualquiera. La situación comenzó a tensarse según lo que hemos podido recopilar, cuando Afra empezó a sentir esa distancia, esa desconexión que a veces se instala en las relaciones, sobre todo cuando hay kilómetros de por medio. Ella buscaba más cercanía, más tiempo de calidad, y sentía que Mert, aunque la quisiera, no estaba poniendo el mismo empeño. Los mensajes empezaron a ser más escuetos, las videollamadas más cortas, y Afra, con su corazón en la mano, intentaba hablarlo, exponerle sus sentimientos, sus miedos. Pero, ¿qué pasaba del otro lado? Pues parecía que Mert, quizás por trabajo, por estrés, o por una forma diferente de expresar su afecto, no estaba captando la magnitud de lo que Afra necesitaba. Y aquí es donde entra la famosa verdura. Sí, así como lo escuchan. Todo este drama, esta crisis que estaba minando la relación, se destapó, se reveló, se solucionó por algo tan mundano como una verdura. Ustedes se preguntarán, ¿una verdura? ¿Qué tipo de verdura? ¿Era algo que se comieron? ¿Algo que cultivaron? Pues la clave está en la forma en que se gestó la comunicación sobre esta verdura. Resulta que Afra, en un intento por reconectar con Mert, por demostrarle que ella también pensaba en él y en su bienestar, decidió enviarle algo. Algo que representara cuidado, salud, y que además a ella le gustaba mucho. Y ese algo, señoras y señores, fue un paquete de semillas de un tipo específico de verdura exótica que a ella le encantaba cultivar y que sabía que a Mert también le atraían los productos frescos y saludables. La idea era sencilla: él pudiera cultivarlas, disfrutar de su sabor y, de alguna manera, sentir que ella estaba presente en su día a día, incluso a través de ese pequeño gesto de cuidado. Pero la cosa se complicó cuando Mert recibió el paquete. Y aquí viene el punto de inflexión. En lugar de entenderlo como el gesto de amor y conexión que Afra pretendía, Mert, al parecer, lo interpretó de una manera totalmente diferente. Quizás por la falta de contexto, por la prisa, o porque simplemente no estaba en el estado de ánimo para recibir sorpresas, su reacción inicial fue de desconcierto e incluso, según Afra contó después, de un poco de molestia. Él pensó que Afra estaba intentando decirle algo, criticarlo de alguna manera, o que simplemente no entendía su situación. La verdura se convirtió en un símbolo de algo que él no esperaba, algo que lo hizo sentir presionado, incomprendido. Afra, al ver la reacción de Mert, se sintió herida, frustrada. Ella había puesto todo su cariño en ese detalle, y la respuesta que recibió fue de rechazo, o al menos, de una falta de empatía que la dejó muy mal. Fue en ese momento, en medio de esa frustración acumulada y de ese malentendido tan absurdo, cuando Afra decidió que ya no podía más con la incertidumbre. Ella necesitaba que Mert entendiera, de una vez por todas, lo que sentía, lo que necesitaba, y sobre todo, que viera el amor que ella intentaba expresarle. Así que en lugar de seguir dándole vueltas o esperando que él adivinara, Afra decidió ser brutalmente honesta. Se sentó y con una claridad impresionante le explicó a Mert todo lo que esa verdura representaba para ella. No era solo un vegetal, era un mensaje de te cuido, pienso en ti, quiero que estés bien.
Era un intento de mantener viva la chispa, de crear un puente entre ellos, de recordarle que a pesar de la distancia su relación era importante y que ella estaba dispuesta a invertir en ella. Y ahí es donde Mert tuvo la epifanía. Cuando Afra le desglosó la intención detrás de las semillas, cuando le explicó cómo se sentía ella ante la distancia y la falta de conexión, Mert finalmente entendió. Él se dio cuenta de que en su afán por quizás concentrarse en su propio mundo, en su trabajo, había estado dejando de lado las necesidades emocionales de Afra. La verdura, esa pequeña semilla que había generado tanto conflicto, se convirtió en el catalizador para una conversación profunda y honesta. Mert admitió que no había captado la señal, que no había interpretado el gesto de amor como Afra pretendía. Y lo más importante, se dio cuenta de que tenía que esforzarse más, tenía que ser más consciente de lo que Afra necesitaba de él. Él se disculpó sinceramente no solo por la reacción inicial ante la verdura, sino por haber estado ausente emocionalmente. Le prometió a Afra que trabajaría en ello, que se esforzaría por ser más comunicativo, más presente, y por demostrarle su amor de maneras que ella pudiera sentir y valorar. Esta revelación de Afra no solo cambió la forma en que Mert veía las cosas, sino que también fortaleció enormemente su relación. Les enseñó a ambos la importancia de la comunicación abierta y honesta, de no asumir cosas, y de expresar claramente nuestras necesidades y sentimientos. También les mostró que a veces, los problemas más grandes pueden originarse en los malentendidos más pequeños, y que con valentía y transparencia, se pueden superar. Lo fascinante de esta historia es que la verdura se convirtió en un símbolo. Un símbolo de cómo la falta de comunicación puede envenenar una relación, pero también de cómo una conversación sincera, impulsada por un gesto inesperado, puede ser el fertilizante necesario para que el amor vuelva a florecer. Afra, al atreverse a ser vulnerable y a explicar su corazón, no solo salvó su relación, sino que también empoderó a Mert para que fuera un mejor compañero. Y es que al final del día, eso es lo que todos buscamos en una relación, ¿verdad? Sentirnos vistos, escuchados, valorados. Sentir que nuestra pareja se esfuerza por entendernos, incluso cuando las cosas no son perfectas. La historia de Afra y Mert nos recuerda que las relaciones requieren trabajo, que no son estáticas, y que incluso un simple paquete de semillas puede ser el punto de partida para un crecimiento personal y de pareja. En resumen, lo que hemos visto hoy es como una pareja, Afra y Mert, atravesaba un momento de crisis debido a la distancia y a la falta de conexión. Un detalle aparentemente simple, unas semillas de verdura, se convirtió en el detonante de un malentendido. Sin embargo, gracias a la valentía de Afra al revelar sus sentimientos y a la disposición de Mert para escuchar y reflexionar, lograron superar esa crisis. La verdura de Mert, o mejor dicho, la reacción inicial de Mert ante la verdura de Afra, se convirtió en la chispa que encendió una conversación crucial, un punto de inflexión que les permitió reconstruir y fortalecer su relación. Aprendimos que la comunicación es la clave, que los pequeños gestos importan, y que la honestidad, aunque a veces duela, es el camino más seguro hacia una conexión real. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia, por dedicar su tiempo a escuchar estas reflexiones. Espero de verdad que les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dejado alguna enseñanza para sus propias vidas y relaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido alguna situación similar donde un pequeño detalle haya desencadenado algo grande? ¿Creen que la comunicación fue manejada de la mejor manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus experiencias, sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal crezca y mejore. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que podría interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, consejos y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.